soy Gerson Aguilar, soy el editor líder de la segunda temporada de Pálpito. Esta es una serie para Netflix producida por CMO Producciones aquí en Colombia. Pálpito es un proyecto de melodrama en el cual en esta segunda temporada pone sobre la mesa como una temática, o sea, a partir de la temática del tráfico de órganos. Se plantea la posibilidad de qué harías tú si un ser querido estuviese en una situación de riesgo, hasta dónde llegarías. Al poner a nuestro personaje protagonista de la primera en la situación del antagonista. Entonces, para realmente cuestionarnos hasta dónde llegarías si serías capaz de cruzar las barreras de la legalidad, de la honorabilidad y demás cosas por el estilo. Somos adictos a lo que nos destruye. Camila. Básicamente mi experiencia ha sido en series. La mayor parte de mi carrera ha sido diseñando este tipo de equipos de trabajo y dependiendo del proyecto se mueve uno de manera diferente. Ya a nivel de equipo de nombres, pues teníamos una parte en asistencia de edición en la cual estaba liderada por María Parada. Ella estaba con dos chicos más que estaban allá, uno que estaba directamente para Netflix haciéndole una predicción de Davis, es decir, era como tomar todas las tomas OK y enviárselas al cliente para que el cliente pudiera ir sabiendo qué iba quedando o a qué se le está dando como el OK, ¿sí? Pero eso era un proceso absolutamente aparte de nosotros. También estaba la asistencia de edición, los deliveries finales, por supuesto. Y a nivel de equipo, pues éramos nosotros. En algún momento tuvimos el apoyo de Carlos Cerda, que no está aquí, hacia la parte final para los dos últimos capítulos. Para este proyecto en particular de Pálpito, lo que quisimos desde un inicio fue diseñar un equipo de trabajo en el cual, aparte de mi persona, estuviesen tres editores de características senior, que aunque no estuviesen armando capítulos ellos cada uno solo, si estuviésemos entre todos conformando un esquema de trabajo. Entonces, ¿qué era lo interesante de esto? Que editábamos más que escenas, editábamos secuencias por cada capítulo y teníamos la posibilidad de reunirnos aproximadamente cada semana o cada 15 días a revisar y entre todos construir lo que sería este gran capítulo, lo cual es como muy interesante a nivel de sinergia porque a veces uno como editor está completamente aislado, pero en este caso nos permitía democratizar un poco el conocimiento. Digo un poco porque pues finalmente hay que seguir unos lineamientos, pero sí al menos abrirnos a la discusión. Creo que no hay un solo modelo de hacer edición de series, al menos como yo lo he trabajado. En este caso particular es un modelo que me gusta mucho porque todos estamos haciendo una edición constructiva sobre un capítulo. Hay un proceso de construcción mucho más complejo. Entonces, exactamente, lo tomamos por líneas o secuencias. En otro tipo de proyectos, en otras empresas, he trabajado en que tengo equipos más grandes de editores, sobre todo cuando tengo más capítulos, y cada editor se encarga de un capítulo. ¿Sí? Entonces, si son 5 editores, el que hace el 1 hace el 5, hace el 10, hace el 15 y así hasta el final, básicamente. El que hace el 2 hace el 2, el 6 y así nos movemos. Y pues uno trabaja con otra figura que digamos aquí no tuvimos, pero que en las series a veces tenemos, que es un finalizador, que es como una persona que está después de que el editor entregó el capítulo, lo revisó con el editor líder. Esta persona es como la que mueve, a veces hace esos cambios de estructuras de escenas o puede cambiar el sentido de una escena para que el editor que estaba haciendo el capítulo pueda avanzar. Depende un poco también del tipo de cliente, de proyecto, hasta de género, de cantidad de cámaras que te lleguen, ¿sí? Y sobre todo también del equipo humano con el que tú cuentes. Entonces creo yo que no hay un modelo a seguir, o sea, el modelo de como te lo digo, hay unos asistentes, hay unos editores que están editando secuencias, hay un editor líder que está, ni siquiera, no está tomando el capítulo, sino pues como compaginando ya las cosas, las ideas, diría yo, y haciendo las presentaciones. En este caso la presentación era a distancia, o sea, pues la productora sí se sentaba conmigo, hacíamos unos cambios, volvíamos, los revisábamos y se enviaba, y después hacíamos así como un Zoom, así hacíamos las revisiones, pero porque había también una confianza ya con el cliente, ¿sí? Si el cliente es nuevo, seguramente no va a fluir tanto. Prácticamente, creo que todos trabajamos en todos los capítulos, en las escenas de todos los capítulos. Para mí fue muy interesante y fue un gran aprendizaje porque yo estaba acostumbrada a trabajar sola en mi casa, en mi cueva, y salir a la calle, salir a trabajar con un equipo y ver cómo trabajan otros editores, y eso fue pues
una mirada de cómo ven los otros las cosas y que se puede hacer de otra manera. Yo suelo, por ejemplo, armar escenas como para entender qué es lo que está pasando y qué planos tengo, y es como un armado burdo, y a partir de eso ya comienzo como a enfocar la escena. Entonces eso me servía como para darme cuenta qué era lo que sobraba y poderle mostrar a los otros qué opinan de las escenas, qué le ven a esto. Entonces a veces uno recibe como un feedback súper bueno que a uno nunca se le ocurrió. Creo que eso es muy importante y no se da mucho en las series porque siempre está como el afán, ¿sí? O sea, siempre tenemos que entregar capítulos rápido y todo. En este caso, fui muy afortunado en poder hacer parte de un proceso de trabajo que para mí era bastante novedoso, pues tengo más bien un background en largos, tanto ficción como documentales, y hace mucho tiempo que no entraba en el universo de las series, y el hecho de poder trabajar en conjunto todos, estar todos pendientes de lo que, no solamente lo que hacías tú y entender como el objetivo de la escena en cada momento, sino también lo que traías y hacia dónde ibas, permitió que en todo momento buscáramos como la mejor versión de las escenas y por lo tanto de los capítulos. La visión que yo puedo tener como editor, el aporte que yo tuve como editor y pues como una recomendación que yo hago también es configuren una apertura mental, una total disponibilidad hacia el trabajo, porque eso permite enriquecer el bagaje de cada uno, ¿sí? Uno puede sentarse a editar desde el yo, ¿sí? Desde el ego. Tiene que, de alguna manera, poder entender el equipo humano que está alrededor para generar, o sea, no somos autómatas, todavía no está la inteligencia artificial editando por nosotros. Hay una cosa que me pareció maravillosa que Gerson nos invitó y hicimos, y fue editar las escenas de los otros compañeros. Entonces eso es un ejercicio, como decía Gabriel precisamente, del ego, ¿no? Es decir, pues esta no es mi escena y yo, pues, es decir, me voy a, es mía y como yo la hice, nadie la puede hacer, sino decir, mira, pues hay que trabajarle una cosa específica a la escena y lo que tú venías haciendo se transformó y pues cambió y seguramente pues mejoró para lo que se quería lograr. Entonces también es pues, desprenderse también de ese arraigo que tiene uno a veces con un plano, con una toma, con un corte. Yo creo que dentro de lo que dice María es como una de las cosas más importantes que siento yo que tiene que tener uno como editor, y es la posibilidad del cambio, ¿sí? O sea, uno tiene que estar abierto al cambio, a cambiar, y finalmente llegan cambios. O sea, uno hace eso y llegó su productor o su director o el cliente y cambia. O incluso a veces uno cree que está todo bien. A mí me pasaba mucho y creo que lo hice siempre después de que yo sentía que tenía el capítulo donde me sentía cómodo para presentarlo, entendiendo que este capítulo, entendiendo que sobre todo en esos esquemas de televisión no hay una posición netamente autoral propia del editor, ¿sí? Sino, o sea, claro que está todo el criterio, pero nosotros tenemos que ser completamente abiertos a poder variarlo, porque finalmente hay una posición autoral que viene de otro lado, ¿no? Hay cosas que son cambios, y digamos que iba a decir la palabra corrección y la traigo a colación, porque hay cosas que son correcciones, pero hay cosas que son cambios, y eso me parece importante decirlo. Una corrección es algo, un récord malo, eso es una corrección, ¿sí? Y eso. Pero un cambio no necesariamente quiere decir que las cosas están bien o mal, y es como muy importante sobre todo para los nuevos editores que entiendan eso. No es que esté bien o que esté mal, sino se cambia en función de una narración, como lo decía María. Es que en este momento el capítulo le vamos a dar más importancia a este personaje o vamos a hacer énfasis sobre tal sentimiento. Entonces no es que lo que tú hayas hecho esté mal, sino que en función de esto hacemos un cambio, ¿sí? No una corrección, un cambio. Una frase que yo les decía mucho a ellos es que a mí me importaba mucho más el proceso que el resultado, y creo que parte del gran trabajo de edición que se queda detrás de la pantalla está precisamente eso, en el proceso. Una mujer trasplantada de corazón nunca vuelve a ser la misma. En algunas series nos ha tocado con Gerson también, y es que hay que editar un corte guión
Entonces van las escenas tal como se escribieron y como se rodaron, digamos, o lo que se rodó más bien, porque a veces no se ruedan algunas escenas. Bueno, nosotros presentábamos este corte guión, pues obviamente para que el cliente vea lo que hizo, lo que escribió también. Y aparte de eso, pues había otro corte que es como la propuesta pues, de la casa productora, más que nosotros como editores, porque pues trabajamos es para ellos. Entonces, digamos que ahí es donde también como que se enriquece un poco el proceso y es seguir buscando caminos, encontrando posibilidades de mejorar, de mejorar el capítulo, de llevarse escenas de un lado para otro. Parte de ese proceso de nosotros de siempre tratar de encontrar caminos, es eso. Hay algo, ese corte guión es un corte difícil y una vez más, eso pide que la gente sea muy profesional para saber hacerlo, porque no es que en ningún momento no haya criterio, por el contrario, se pide todo el criterio editorial para poder destruir ese corte guión, pero tener la capacidad de poder presentarlo. Cosa que dé la confianza total para que después cuando uno les presenta un corte de montaje, que en este caso sí está conciliado con la casa productora, pero que claramente la fortaleza está basada en este equipo, pues se vea realmente el potencial que tiene la historia y sobre todo el potencial que tiene el montaje. Y es que ahí en ese corte montaje era donde realmente discutíamos, pues como dijiste tú que me encantó eso, discutíamos sobre la vida, porque es entender los personajes, o sea, entender qué les está pasando, de dónde vienen, es coherente que vayan emocionalmente inmediatamente hasta esta escena, o qué tal si cambiamos su arco dramático y movemos esta escena hacia allá, incluso como dijo Marlon, la pasamos al otro capítulo, o sea, ahí es donde la magia del montaje se ve. Pues yo siento que ante todo y el éxito de las series, o sea, lo que ha hecho que las series sean tan atractivas en estos últimos 20 años tiene que ver con el desarrollo de los personajes, ¿no? Entonces uno no se tiene que olvidar que uno está contando la historia de alguien y que si alguien piensa, siente, que en teoría es consecuente cuyas decisiones así cambie, porque es que el que empezó en el capítulo 1 no puede ser el mismo que está en el capítulo final, tiene que existir un proceso. Y era algo que mencionaba Marlon, que para nosotros es súper importante, que es la continuidad emocional, ¿sí? La continuidad más allá de si cogió el teléfono con la mano izquierda o con la derecha, que pues obviamente tratemos de que lo haga con la que corresponde, eso no es lo más importante, realmente la continuidad emocional, el entender que hay unas razones, unas causas por las cuales un personaje entra a escena de una manera y bajo las cuales debe salir. O sea, una escena como tal, uno dice que siempre tiene que tener de un positivo a un negativo, un negativo a un positivo, tiene que haber un cambio, una evolución, de lo contrario, pues empieza a ser de pronto, se puede evaluar su pertinencia y puede ser sujeta de irse, ¿sí? Porque una vez más, este es el arte del cambio, el cambio en todo sentido, incluso el cambio de personaje, el cambio, acción es cambio, drama es acción, acción cambio, entonces hay una dinámica. Y creo que eso es como lo más importante, entender que los personajes también son dinámicos. Y entendiendo que dinámico no significa exceso de movimiento, dinámico es interiorización del drama. O sea, uno puede tener un personaje que esté en la inanición y precisamente ese ser su cambio. Yo destaco mucho, les hago un aplauso sobre todo a Gerson y a Marlon, que vienen más como de este ámbito desde hace años, por el valor de la precisión. Creo que hay que ser muy preciso. La cantidad de versiones que se hacían en la edición, de búsqueda permanente, de no configurar como la antigua televisión, ¿no? Esos esquemas que la estructura de corte estaba como cantada, eso me pareció absolutamente válido. Luces bastante bien para llevar un año muerto. Esposo. Todo fue una trampa, Simón. Tiempo sin vernos. Hablando de tiempos, de las etapas, en qué momento entra un editor a un proceso, por supuesto, como siempre, depende del proyecto, depende del cliente. En el caso particular de Pálpito 2, yo empecé las conversaciones más o menos cuando ellos estaban empezando la preproducción, aunque a nivel contractual, pago como tal, entro ya cuando empieza la postproducción, que usualmente es una semana, unos días después de que empieza el rodaje. Para las conversaciones sí empecé en la preproducción y fue muy valioso porque leí la historia, busqué unas referencias de cómo me lo imaginaba yo y eso lo pudimos discutir con el fotógrafo, con el director, con la productora. Hubo como unas cabezas que discutimos y nos pusimos de acuerdo
en cosas sencillas, pero que ayudan mucho, ¿sí? Cuando irse a menos cuadros, a qué velocidad de cuadros, cuando íbamos a bajar las velocidades, por ejemplo, ¿sí? Qué tipo de cortes buscamos para los flashbacks. Entonces, a partir de eso, qué planos podrían ser los más indicados, y ellos ya discutían qué óptica utilizar y cosas por el estilo. El equipo empezamos casi que con diferencia de 8 días, 15 días, no más que eso, porque vamos a tener un volumen de trabajo. Usualmente, en mi experiencia y dependiendo la serie, van entrando escalonados y así mismo salen escalonados. Primero entra uno, entra otro, cuando entra una segunda unidad entra otro y se va reforzando así el equipo, de acuerdo a un cronograma que diseña un coordinador de postproducción, o un director de postproducción, o un productor, y que pues lo mejor es que lo compartan con uno con los editores, para que sepamos cómo van a hacer las cosas. ¿Cómo entran los editores a un proyecto? Y es que tiene que ver con que al inicio del rodaje, a veces el cliente necesita ver escenas armadas. Necesitan a veces ver cómo está respondiendo un actor o cómo funcionó, no sé, una grúa, etc. Entonces, digamos que esto también hace que uno de los editores entre primero a editar escenas. Y a medida que se va grabando y va llegando el material ya, digamos, sincronizado, ya las multicámaras armadas, van entrando los editores. Es decir, hay proyectos en los que tienes muchos capítulos y de pronto la casa productora tiene la gabela de hacer que los editores entren después. Es decir, que las personas de sincro les pueden armar medio capítulo a cada uno y así cada editor puede empezar a editar su propio capítulo. En este caso, eso es lo que cambia la dinámica de que todos podamos editar escenas de un mismo capítulo. Y es que se va editando por lo que se va grabando también, ¿sí? Entonces, obviamente se le da prioridad a los capítulos primeros. Felicidades. La organización le da una oportunidad para salvar tu familia. ¿Qué quieres? Quiero que vivas lo que yo tuve que vivir. Que te veas obligado a tomar una decisión extrema. Para salvar la vida de la persona que tanto amas. No voy a permitir que le pase nada. Es importante traer a colación ese proceso de grabación en donde sí hay una persona que recopila el material, que le hace una copia en set, luego se lo pasa digamos, al logger y a las personas que sincronizan, que son dos personas diferentes, bueno, en algunos casos. Y digamos que estos asistentes de edición son los que nos ordenan las escenas por capítulos. Ahí es donde uno aprecia mucho la labor del asistente de edición, en este caso de María, porque dependemos mucho de que ellos hagan un buen orden. Entonces, en este caso, nosotros tuvimos todo el material en un servidor y editábamos en oficina, es decir, no fue virtual. Nosotros, particularmente con María, desde hace unos cuantos años, un proceso en el que también estuve con Vanessa, casi que diseñamos un protocolo de cómo armar estos flujos de trabajo, este orden de los proyectos en el que tenemos un sistema de marcas, de colores para los procesos en los que están las escenas, si están en sincro, si están en edición, si están en revisión, todo, absolutamente todo fechado y no se borra nada. ¿Por qué? Porque es que aquí uno tiene que volver sobre las versiones anteriores y tiene que saber cuándo se hizo algo, y eso tiene que ser de tal manera que si alguno de nosotros no está, el que llegue pueda entender lo que el otro está haciendo. Y aquí también es clave decirlo que también trabajamos en oficina por un tema de seguridad, porque la productora convino también que fuese de esa manera para que estuviésemos desconectados de internet y así evitar cualquier posibilidad de un ataque cibernético. Entonces, por eso también nos obligó a estar en una oficina, coordinarnos con unos horarios, con unos turnos, que afortunadamente teníamos los suficientes equipos para estar cómodos, pero estaban procesos donde toca estar alguien por la mañana y alguien por la tarde. Si hay que compartir salas, por ejemplo. Con un espíritu didáctico también un pequeño apunte, y es decir que dentro de cierta metodología que teníamos pactada, es pues tener el software de edición abierto cuando arrancas una escena, tener el reporte de script de la respectiva escena y la página de guión para poder cotejar realmente, tener en cuenta, ¿no? Uno debe confiar en los equipos de la asistencia editorial, estuvo muy puntual siempre,
pero a veces hay anotaciones desde el rodaje que hay que tener en cuenta para poder, justamente a la hora de los cambios o las decisiones o algo que no salió desde el rodaje como estaba planeado, tener como ese soporte y decir, bueno, aquí me dicen tales cosas y yo reaccioné por este lado con la edición, porque la edición lo que tiene que hacer es dar soluciones. Esa es como cierta método. Digamos que una forma de sí tener una comunicación entre coordinación de post y las salas de edición era el Trello. Algo clave para hacer requerimientos, ¿sí? Creo que es una herramienta que facilita las cosas y no deja como todo al aire, como todo en voz, sino que hay un proceso burocrático que ayuda a que las cosas sean ordenadas. Entonces también es chévere eso. Y también como trabajábamos todos en la misma secuencia, en el mismo capítulo, entonces marcábamos nuestras escenas, o sea, cada uno pisaba su secuencia. Entonces, vale, yo voy a coger todo este personaje y la voy marcando para que ya Marlon, cuando entre, sepa que esa escena ya tiene dueño o ya se está trabajando o la voy a trabajar porque hace parte de mi secuencia. Y una cuestión mucho de criterio, porque a veces lo que hacíamos es que cuando está el momento cumbre de un capítulo que está en este proceso de montaje, de ajuste de escenas y no sé qué, alguno de los editores se iba adelante al siguiente. Y tenía una responsabilidad muy grande, y era leer, releer el capítulo y decir, esto lo edita este, esto lo edita este, esto lo edita este otro. Bajo la conciencia de en qué está. O sea, si está llevado con una secuencia, si está con la balacera, pues no lo voy a mandar a hacer la otra balacera del otro capítulo, sino que sabemos que esto va a tomar más tiempo. Entonces este editor, que era el que tomaba la avanzada, dividía el capítulo y decía, esto se encarga esto se encarga el otro. Y eso era como muy, creo que ese punto que a veces pasa muy por debajo, creo que es la clave para poder cumplir con estos cronogramas tan apretados, que se va previendo. O sea, así como los directores de arte tienen su director de arte avanzada, a mí me gusta también tener un editor que sea de avanzada, que se vaya al siguiente capítulo y que lo vaya preparando, vaya abonando, vaya preguntando qué falta. Entonces va adelantando todo eso, cosa que cuando ya los otros salieron del otro capítulo que estaba complicado, ya se meten. Pero este editor que seguramente cogió la avanzada, además tiene el criterio, el carácter suficiente para subir la parte tal vez más compleja de este capítulo, cosa que él no va a hacer en la avanzada del siguiente, sino uno de los que llega coge las escenas más descansadas de este, pasa rápido y se va al otro. Eso se logra con el trabajo, es decir, eso plantearlo de entrada es muy difícil, porque eso toca ver la dinámica de grupo. Toca entender la dinámica de grupo y toca estar, una vez más por eso digo, como editores, creo que lo que más tenemos que hacer es abiertos al cambio y al undo, a deshacer lo que hicimos y no pensar que estaba bien. Yo quisiera decir algo ahí, sobre todo pues más para la gente que no ha hecho series y que de pronto está empezando en esto. La cinematografía no está dada por el formato o la longitud. La cinematografía está dada también por cómo se asume el proyecto. Es decir, yo he estado en películas con una cinematografía nula, así como he estado en series con una gran cinematografía porque están muy bien contadas. Entonces, asimismo, uno debe asumir el trabajo. Si uno, o sea, y aquí que somos editores cinematográficos, ¿sí? Tenemos que asumirlo de esa manera, la construcción plano a plano. El texto, el subtexto, qué pasa en la escena, de qué va, qué es lo que importa, qué estoy contando, el punto de vista, todo lo que está en la teoría de guión también es aplicable a las series en conjunto, en temporada, en episodio y en escena. Eso por un lado. Y por otro lado también para la gente nueva un poco que entender que la televisión sí tiene diferencias clarísimas con el cine en cuanto a formatos, pero también en cuanto a procesos. En estos casos de series yo tengo poco contacto con el director. En cambio, sí tengo demasiado contacto con el productor y con el cliente. Entonces hay que entender que esta cabeza a veces que toma las decisiones finales, incluso las creativas, está más por el lado de la producción que la dirección. Y eso es como algo que toca entender muy desde el inicio, o sea, para hacerse la vida más fácil. Yo no creo que nosotros nos merezcamos un final feliz.